ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús, nuestro amado Señor, cuando se iba, les avisó a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, algo iba a cambiar en sus vidas. ¿Se acuerdan de este pasaje en Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Quieres buscarlo ahí en tu Biblia? Si no, acá nos puedes seguir en la pantalla. Hechos 1:8. El Señor les dice a sus discípulos, les avisa y les dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso quiere decir que ese poder que iban a recibir con la llegada del Espíritu Santo no lo tenían. ¿Sí están de acuerdo? Es un poder que ellos no conocían, que ellos no disfrutaban, que ellos no tenían en su vida. Y luego dice: me seréis testigos, etcétera, ¿no? Pero me quiero enfocar en esta parte que dice que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo a sus vidas. Y este es el principio que hemos dicho tantas veces. Cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de una persona, ¿qué pasa? Hay una bola de cambios impresionantes. Viene una transformación, una profunda transformación, una renovación. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando Cristo viene a morar en el corazón de una persona, se empiezan a suceder unos cambios increíbles. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Como que no los oigo convencidos. ¿Sí? Y estos cambios y esta realidad vendría acompañada del poder de Dios. Y aquí tendríamos que hablar de la diferencia entre el poder humano, que existe, que es real, y el poder de Dios. Y en este mundo constantemente vamos a oír, y el mundo actual apela constantemente al poder humano. Tú tienes el poder, te dice el mundo. Tú puedes lograrlo. ¿Sí o no? ¿Has oído esta filosofía? ¿Has percibido este sentir del mundo? ¿No? De que sí se puede, que tú puedes, que está en ti, que en tu interior, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una diferencia entre este poder humano, que es un poder limitado, muy limitado, que sí existe, que es real y que permite al hombre hacer y lograr cosas increíbles, pero es un poder limitado. No se puede comparar con el poder de Dios. ¿Sí estarás de acuerdo? ¿No? Y sí hay atletas que logran cosas increíbles, gimnastas y futbolistas y lo que me digas, y hay intelectuales, ¿verdad?, que saben 10 idiomas, o sea, el hombre tiene ciertas facultades y cierto poder para hacer cosas, para lograr cosas. ¿Cierto? ¿Sí lo ubicas? Pero ese no es el poder del que hablaba Jesús que recibirían los discípulos cuando viniera el Espíritu Santo, cuando Jesucristo viniera a morar en el corazón del individuo. ¿Sí estás conmigo? Entonces podríamos decir que solamente los que tienen a Cristo en su corazón tienen el poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Te parece o no te parece? No hay manera de que el poder de Dios descanse sobre la vida de una persona que no tiene al Espíritu de Dios. Porque el poder de Dios viene con la presencia del Espíritu, con la presencia de Él en nuestra vida, en nuestro corazón. Esto mismo, este principio es lo que le dice Pablo a Timoteo. Busca conmigo 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Y en tu boletín, ahí está por todos lados ese versículo. ¿Sí? ¿Tienes tu boletín? Ahí está en la portada, ¿no? En el cuadrito central, ¿qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, ¿de qué? De poder, pero le añade de amor y de dominio propio.
de poder, de amor y de dominio propio. Me puse a revisar la palabrita esta cobardía que se menciona aquí, es interesante. Solamente aparece 2 veces y no es la misma palabra griega. Cobardía como tal solamente está una vez en todo el Nuevo Testamento y cobarde está en Apocalipsis la segunda vez y ya. Esta palabra es una palabra interesante, fíjate, viene de una palabra griega Deos. Si le ponemos una U en vez de la O, ya decimos Dios. Deus es Dios, pero Deos es pavor. Pavor. Un miedo extremo, un miedo exaltado. Y eso dice el diccionario, ¿no? Cobardía, según el diccionario, es la carencia de valor o fortaleza o carencia de firmeza de ánimo. Una persona que no tiene un ánimo resuelto es una persona, bíblicamente hablando, y de acuerdo a la definición, cobarde. También se puede traducir esta palabra griega como timidez. Deilía sería el griego, deilía, timidez, cobardía. Estamos hablando de una persona que se amedrenta fácilmente, que se atemoriza fácilmente. Es una persona que es considerada cobarde en esta definición. Y el punto es que no tendríamos por qué vivir una vida de temor y de pavor y de cobardía y de amedrentamiento. Porque no nos ha dado Dios ese espíritu. Eso dice este versículo. Y ahí en el interior del boletín se repite por ahí otra vez, está el texto de nuevo. No nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. No tendríamos por qué tener miedo. Si tenemos al Espíritu de Jesucristo, al Espíritu Santo, Él no es cobarde. ¿Sí? Él no se amedrenta, Él no se asusta, Él está por encima de todo esto. ¿Sí estás conmigo? Pero ojo, no estamos hablando, este texto de Timoteo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí no estamos hablando del espíritu humano, estamos hablando del espíritu que hemos recibido, porque dice, no nos ha dado Dios espíritu, es el espíritu que Dios nos ha dado. ¿Sí ves la diferencia? Eso leemos también en 1 Corintios 2:12. Búscalo rápido ahí en tu Biblia. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Entonces no estamos hablando de recursos humanos, de recursos propios, cuando hablamos de lo que Dios nos ha dado. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino, ¿cuál espíritu? Con mayúscula, ¿verdad? El espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Sí están ahí, hermanos? A ver, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Uf. ¿Alguna vez has pedido algo y lo has recibido? Y podríamos oír en el cielo una voz que dice, concedido. Oye, Señor, necesito que me ayudes, que no se me salga el bebé, ¿verdad? Que no aborte. Concedido. Oye, Señor, que me dio el COVID, sáname. Concedido. A otros no concedido y están 8 metros bajo tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es en serio? Concedido. Necesitamos entender y aprender y ubicar con claridad qué son las cosas que Dios nos ha concedido. No nada más estamos hablando de las cosas que nos conceden el día a día, ¿no? Que nos conceden un montón de cosas. Aquí estamos sanos, estamos bendecidos, nos bañamos, tenemos drenaje, tenemos agua caliente, tenemos medio de transporte, tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos comida, tenemos ropa, ¿no? Tenemos un montón de cosas que Dios nos da. Pero tenemos que ubicar las cosas espirituales. Este texto dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
¿Para qué? ¿Para qué recibimos el Espíritu que procede de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Podríamos hablar, por supuesto, de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, ¿no? De otras cosas espirituales más grandes que también son cosas que Dios nos ha concedido. Pero este texto que estamos viendo en Timoteo habla de tres cosas. Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de tres características, tres elementos, tres ingredientes, tres aspectos que vienen en el momento que Jesucristo entra en tu vida. Poder, amor y dominio propio. El creyente no tiene por qué vivir derrotado, una vida miserable, una vida de derrota, una vida de depresión, de miedo, de angustia, de fracaso. No, porque Dios nos ha concedido su espíritu y su espíritu viene acompañado de estas tres cosas, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vamos a echarles una revisadita a las tres. Mira, el primero, poder. Hablemos del poder. Estamos hablando del poder de Dios, ¿cierto? Poder de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 15, por favor. Búscalo conmigo. Siempre me gusta invitarte y sugerirte que leas las Escrituras. Lee las Escrituras, por favor, date el tiempo, revisa. Mira, este pasaje es una delicia. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, que es el centro y la base de todo, y de vuestro amor para con todos los santos, que es la consecuencia, no ceso de dar gracias por vosotros. La gratitud aquí está con todo, ¿no? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por los efesios. ¿Para qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y subraya la frase que sigue, para que sepáis, tenemos que saber ciertas cosas. La primera, ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? La segunda, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y la tercera, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. ¿Y este poder qué? Para con nosotros los que creemos. ¡Wow! ¿Cómo es el tamaño del poder de Dios para con nosotros? Grandes. Tenemos que entender, y por eso oraba Pablo. Pablo iba con el Señor, le decía, Señor, te pido por los hermanos de Éfeso para que entiendan la grandeza del poder que tienen, del poder que se nos ha concedido. Ellos tienen que saber cuál es la supereminente grandeza de tu poder, Señor, para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Es un poder chiquito? Imagínate el poder que se requiere para levantar a Cristo de los muertos, para levantar un muerto. Uf, es el poder de Dios. Yo creo que coincidirás conmigo, no tenemos ni idea. Es el poder de Dios. Entonces, sí podemos vivir la vida sin el temor paralizante de este mundo. El miedo es uno de los peores azotes de la vida. El miedo provoca los más altos niveles de la hormona que se llama cortisol, que es algo que no quieres en tu vida, en abundancia. Debe estar en la medida que debe estar, pero si tienes miedo y si estás estresado, lo tienes disparado y esa hormona te va a causar un montón de problemas de salud. Podemos levantarnos también de nuestras caídas. ¿Cierto? Los cristianos caemos. Y el que diga que no, con la pena. Dice que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Podemos levantarnos de nuestras caídas. Podemos ser libres de las adicciones.
Los cristianos a veces tienen adicciones. Distintas, diversas. Pero las adicciones tienen el problema que van a convertir a la persona en un guiñapo. Son destructivas. Son devastadoras las adicciones. La que me digas. ¿Sí podemos ser libres de adicciones? ¿Tú crees? ¿Será real? ¿O el cristiano es alguien que como los demás ya valió? No, es que yo soy alcohólico. Y yo ya no tomo, pero sigo siendo alcohólico. Mentira. Mentira. Yo soy esquizofrénico. Soy cristiano, pero soy esquizofrénico. Por eso grito en mi casa y andamos ya dando pretextos para tontear, para hacer cosas que no debemos hacer. Es que tengo esta enfermedad, no es una enfermedad. Es una adicción y es pecado y el Señor te ha dado el poder para salir de ahí. Sí se puede. Tenemos poder para vencer las tentaciones. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, dice el Señor. Sí hay tentaciones, por supuesto, pero tenemos el poder para vencerlas, para no caer en ellas. Tenemos el poder para pasar por las pruebas. Dice la palabra, dice el Señor, que no nos ha venido una prueba que no podamos soportar y sobrellevar. ¿Sí lo has leído? ¿Sí estás consciente de eso? Sí podemos confiar en el Señor. La confianza en el Señor es la única posibilidad para ser libres de la depresión en todas sus formas. De la ansiedad, de la angustia, de la zozobra, de lo que se llama estrés, de la preocupación extrema. ¿Podemos? ¿Podemos vivir sin preocuparnos? Sí, sí confiamos en el Señor. ¿Podemos confiar en el Señor? Claro que podemos confiar en el Señor. Incluso se nos dice en 2 Corintios, capítulo 12, verso 9, que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo está a nuestro alcance, mis amados. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos el poder. No hay tal cosa como que no puedo, no he podido, es que no has querido o es que no has entendido. Porque tenemos el recurso del poder de Dios. Uf. Estoy convencido de que ni entendemos la cosa. Ni dimensionamos el tamaño del poder que tenemos a nuestro alcance. Es un poder increíble. Imagínate el poder de Dios que creó el universo. Está ahí a nuestro alcance. Dios ha puesto su espíritu en nosotros y su espíritu en nosotros nos ha dado el poder que necesitamos. Si no, ¿para qué nos lo habría de dar? ¿Podemos? Sí, sí podemos. En la carne no. Con nuestras fuerzas no. Sino en la comunión con Él. Ahí está la fuente del poder para nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Hablando de lo material, y aquí quiero aclarar esto pero muy precisamente porque el contexto de este versículo que vamos a ver está hablando de lo material. Dice, no lo digo porque tenga escasez, Filipenses 4, 11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo material, de pasar tiempos de escasez, pasar momentos de dificultad financiera y económica, o tener momentos y tiempos de abundancia, de holgura, de prosperidad. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Y es un principio que está ligado a lo material, pero es un principio universal. Porque tú dime que no puedes. Este versículo dice que en Cristo sí puedes. Que sí podemos. ¿Sí estás? Hemos recibido ese poder. Y ni sabemos lo que eso significa.
Pero espero que tú como yo podamos decir, gracias Señor. Gracias por el poder que has puesto a mi alcance. Gracias Señor. No lo entiendo, no lo dimensiono, no. Me rebasa este conocimiento, saber que está en mí tu espíritu y que en mí está el poder tuyo. Lo que sí te puedo decir es que debemos enfrentar la vida y nuestros problemas y nuestras debilidades y lo que nos toque vivir con unos ojos diferentes, con un enfoque diferente. La segunda cosa que dice amor. Amor, Romanos 5:5, porfa. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos hablando de lo mismo. Así termina el versículo, ¿no? Del 5:5. La segunda parte dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, mis amados. No se trata de que amemos con nuestro amor, porque no hay tal cosa. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es un amor ilimitado, es un amor incondicional, es un amor eterno, es un amor perfecto, es un amor completo. Entonces, ¿podemos amar? Claro que podemos amar. ¿A quién? En primer lugar, a Él. Podemos amar a Dios. Porque dice que el primer y más grande mandamiento de la vida del humano es amarlo a Él. Con todo, con todas las fuerzas, con toda la mente, el corazón, la energía, con todo nuestro ser. Podemos amar a Dios. ¿Sí o no? Pero luego dice, ¿y a tu prójimo? Como a ti mismo. Eso quiere decir que me puedo amar a mí mismo. Aquí nos podríamos meter, echar un clavado en esta alberca de la psicología. De todos los problemas que tenemos por el amor que no nos tenemos a nosotros mismos. ¿Quieres resolver muchos de tus problemas? Tienes que empezar por amarte a ti mismo. Porque no puedes amar a tu prójimo sino en la medida en que te amas a ti. Por eso dijo el Señor, ¿amarás a tu prójimo? ¿En qué medida? Como a ti mismo. Pero esto es como un juego, porque realmente el amor que yo necesito es el amor de Dios, es el amor perfecto, es el amor incondicional, es el amor eterno, es el amor sublime de Dios. Entonces tengo el amor suficiente para amarme a mí mismo, para aceptarme a mí mismo, sabiendo que Dios me ha aceptado como soy, como estoy, y entonces puedo amar a mi prójimo. Y aquí nos metemos al rollo de que podemos amar a nuestras esposas, por ejemplo. ¿Sí o no? Como Cristo amó a la iglesia, dice. Uy. ¿Se podrá? Claro. ¿Por qué? Porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos el amor suficiente para amar a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Sí o no? Dicen que incluso podemos amar a nuestros enemigos. ¿Serio? ¿Serio? Te puedo dar nombres y apellidos de los míos al menos. Sí podemos amar a nuestros enemigos. Incluso 1 Corintios 16 dice que podemos amar hasta lo que hacemos. Hay gente que no ama lo que hace, que lo odia. Pobrecitos. Qué horror. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Están ahí? Te recomiendo que hagas aquello que amas y que ames aquello que haces. De veras. 1 Corintios 16, 14, ¿qué dice? Léemelo tú. ¿Cuántas? ¿Todas nuestras cosas son hechas con amor o nada más algunas? Todas. ¿Qué haces? ¿Manejas? ¿Cocinas? ¿Trabajas? ¿Tecleas? ¿Visitas? ¿Promueves? ¿Vendes? ¿Cobras? ¿Administras? ¿Qué haces? ¿Fabricas? ¿Qué haces?
¿Diseñas? Lo que hagas, hazlo con amor. Cocinar, lavar, limpiar, recoger, educar. ¿Qué haces? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. No dice algunas. Todas. El amor debe permear todo lo que hacemos y debe permear todas nuestras relaciones. Porque es el espíritu que hemos recibido de Dios. Un espíritu de amor. En el cristiano no puede caber el odio. Ni el rencor, ni el resentimiento, ni la venganza, ni la ira. Eso se va a la basura. Porque el espíritu que hemos recibido de Dios es un espíritu de amor. ¿Se acuerdan del fruto del espíritu? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Ya está. El gozo, sí, la paciencia, sí, pero el primero es el amor. Nuestras vidas deben estar caracterizadas por ser personas amorosas. Y eso se debe ver en nuestro rostro. Déjame avisarte. Dice el dicho, oye, avísale a tu cara lo que hay en tu corazón. Porque en muchas ocasiones nuestros rostros no reflejan eso. Nuestras reacciones no reflejan amor. Y me pongo hasta delante de la fila, ¿eh? No lo estoy diciendo porque yo sí sé, acá el Juan Camaney, ¿no? Pero el amor debe llenarnos. Es el amor de Dios, es el amor del Espíritu. Uf, qué delicia. Entonces tenemos este espíritu de amor. Y ni sabemos todo lo que quiere decir eso. Ni lo dimensionamos. Pero también podemos decir, gracias Señor. Gracias. En tercer y último lugar, de dominio propio. Uy, aquí nos metemos en un área padrísima. Dominio propio. También se traduce esta palabra como templanza en el fruto del Espíritu. Es parte de el dominio propio. ¿Tú crees que sí es posible llegar a tiempo? ¿Tendrás la disciplina para levantarte y bañarte y arreglarte y estar a tiempo? No aquí en la iglesia, no estoy hablando de eso. ¿A quién le importa? A tu trabajo. A ver, seamos honestos. ¿Llegas tarde al trabajo? Pues no, te recomiendo que no lo hagas muy seguido porque te pueden correr y te quedas sin chamba. ¿Verdad que ahí sí llegamos a tiempo? Al aeropuerto. Cada vez que te vas a subir un avión lo pierdes. ¿Verdad que no? ¿Quién dijo sí? No, ¿verdad? Espero que no. Jamás pierdas un avión porque es una lana o un problema. ¿No? ¿Qué hacemos? 2 horas antes o 3 horas antes. ¿O no? Ahora con el COVID nos decían, no, 3 horas antes para que pases los filtros y las revisiones y todo el rollo. Y a poco llegábamos 15 minutos antes. O después. ¿Podemos ser puntuales? Claro que sí. Tenemos el poder para hacerlo, tenemos el amor para hacerlo y tenemos el dominio propio para hacerlo. Tenemos la capacidad de autocontrolarnos. No, es que tú no sabes lo que es tener niños chiquitos. No, sí sé, tuve dos. Claro que lo sé. Sí se puede llegar temprano con todos y los niños chiquitos. No les eches la culpa a los chiquitos. Eso no se vale. Sí se puede. Por supuesto, ¿a poco llegas al aeropuerto y dices, es que mi niña me atrasó y por eso perdí el avión, dame otro boleto? O vas con el jefe y le dices, no, no me puedes regañar, ni correr, ni disciplinar, ni poner un acta administrativa porque mi niña o mi niño, tú no sabes lo que es tener que atenderlo temprano. O peor, el perro. ¿No? Yo creo que sí es posible disciplinarnos. Pero fíjate bien, escucha esto. Olvídate de la puntualidad. Para orar. Para orar. ¿Podré tener la disciplina, el dominio propio para orar? ¿O para ayunar? No, no te metas en eso, Pedro. No. Ayunar. Es una de las actividades más redituables del mundo espiritual. Jesús lo dijo así, este género de demonios no salen sino con oración y ayuno.
El ayuno es importante, mis amados. Y funciona. ¿Y qué decir para hacer ejercicio? Para estudiar. ¿Podremos tener la disciplina para estudiar? ¿Podremos tener la disciplina, el dominio propio necesario para hacer ejercicio? Bueno, y la Escritura dice, ejercítate para la piedad, porque ese ejercicio es mejor que el otro. Porque el corporal es bueno, es provechoso, pero para poco. El otro tiene promesa de esta vida y de la que sigue. Así que a darle al ejercicio espiritual. ¿Podremos? Claro que podemos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu de Cristo que tiene dominio propio. ¿Es posible abstenernos de los deseos de la carne? ¿Será? ¿O no se puede? Tenemos el dominio propio que necesitamos, mis amados. Fíjate lo que dice 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Que qué? Que batallan contra el alma. Los deseos carnales son enemigos de nuestra alma. De hecho, incluso dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. No nada más abstenerme de, sino hacer morir. ¿Podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? Sí podemos. ¿Por qué? Porque tenemos dominio propio. Concluyo con esto. Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Sí estás conmigo hasta aquí? ¿Sí? Terminamos aquí. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pero ya conoces este principio, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y yo con respeto digo, no tiene el poder, amor y dominio propio. No tiene nada. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en su vida, no tiene nada. Ni tiene el poder, ni tiene el amor, ni tiene el dominio propio que se necesitan para una vida llena de victorias. El cristiano está llamado a vida de victoria, una tras otra, tras otra, tras otra. Sí luchamos, sí nos caemos, sí nos levantamos, y sí seguimos, y sí le avanzamos, y sí crecemos, y sí maduramos. Sí se puede. Pero es por la presencia de Cristo en nuestra vida, es por tener el Espíritu de Cristo. Versículo 10 que dice en la parte A. Pero si Cristo está en vosotros, tienes el poder. Si Cristo está en ti, tienes el poder, porque es el paquete que viene con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, con Cristo en nuestras vidas. Es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo en nuestra vida la que nos faculta, nos da una vida de poder. No tenemos por qué vivir derrotados, no tenemos por qué vivir una vida miserable. Nuestros matrimonios deben ser los mejores, nuestra paternidad debe ser la mejor, nuestras empresas deben ser lo mejor, nuestros trabajos deben ser los mejores. Tenemos enfrente de nosotros todos los recursos para una vida increíble, mis amados. Para una vida maravillosa, para una vida plena, llena. El Hijo de Dios, el convertido, el nacido de nuevo, no tenemos excusa. Que no lo entiendo es otra cosa, que no lo sé a lo mejor es muy lamentable. Pero lo tengo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya te lo aprendiste. Espero. Fíjate bien en esto. Si alimentamos nuestra comunión con el Señor, estas cosas se van a empezar a manifestar en tu vida. La clave no está en echarle ganas. Me voy a esforzar para tener más dominio propio. No, es ten más comunión con el Señor. En Él está el dominio propio, en Él está el amor. Entonces se trata de andar cada vez más con el Señor, más cerca, más de la mano, más en comunión. Y entonces la iglesia también dice, Señor, gracias por el dominio propio. Ni me imagino qué quiere decir eso. Pero aquí dice que lo tengo. Y si lo tengo, lo tengo. ¿Creen ustedes que estas cosas podrían permear nuestra forma de vivir?
Imagínate a los discípulos, un montón de personas sin educación, sin formación especial, sin estatus, pescadores. Pero recibieron al Espíritu. El Espíritu de Dios vino. Entonces la pregunta, y los transformó, la pregunta es, ¿tienes al Espíritu? No estoy preguntando si eres cristiano, sino si tienes al Espíritu de Jesucristo. Y si no lo tienes o lo dudas, es momento de que lo tengas. Si le dudas, rehaz la decisión y di, Señor, quiero, ven a mi vida. Te entrego mi vida, ven a mí, Señor Jesucristo, entra en mi vida, te entrego, perdóname, límpiame, aquí estoy, te doy mi vida. Es una entrega total. Señor, ven. ¿Sí estamos? ¿Seguro? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra y por estos versículos y por esta realidad espiritual, Señor. Estamos seguros y convencidos que quieres vernos victoriosos, quieres vernos triunfadores, quieres vernos levantándonos, transformándonos por tu Espíritu, por tu presencia en nosotros. Aclara estas cosas en nuestros corazones, Señor. Aclara estos principios, Señor, que podamos verlo y que podamos levantarnos para una vida maravillosa de oración, de estudio, de lectura, de análisis, de contemplación, que podamos servirte, que podamos predicar, que podamos evangelizar, que podamos perdonar, que podamos experimentar todo aquello que tú esperas que nosotros disfrutemos. Para lo cual nos has dado, Señor, este espíritu, no de cobardía, no de miedo, no de pavor, no de pánico. El mundo puede estar asustado y temeroso, pero nosotros no, Señor. Porque tu espíritu es un espíritu que no tiene nada que ver con el miedo. Muéstranoslo, Señor. Muéstranoslo y cámbianos y ayúdanos y ayúdanos para experimentar estas cosas, porque nos los has dado, nos las has dado para que las disfrutemos. Pero entendemos también que el secreto está en tener comunión contigo, en estar lo más cerca de ti y entonces disfrutar estas cosas. Señor, gracias de nuevo, gracias, muchas gracias. Yo te pido que si alguien de los que aquí están o nos escucha no tiene esta seguridad de que tú vives en él, que le toques, que le hables, que le muestres, que tu Espíritu Santo le convenza, que le concedas el que pueda abrirte el corazón y recibirte, Señor, para gozar de la vida eterna, el perdón de sus pecados y de estas cosas que estamos hablando y otras muchas. Tócanos, Señor. Convéncenos. Muéstranos. Oramos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos siguen detrás de la pantalla, que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, la próxima vez.